Para mí es un agrado presentar a Juan Francisco. Juan Francisco no es la primera vez que nos visita, ya estuvo con nosotros el año 2010, si mal no recuerdo. Es cuestión de revisar este índice que ahora... y después de eso, bueno, pasaron los años y aquí lo tenemos nuevamente, trabajando sobre temas siempre ligados a las provincias, a los municipios, en fin. Y hoy día justamente nos va a traer un trabajo de ese tipo, por lo que él me explicaba, pero que tiene un título muy especial, ¿no? Los Sénecas, el lujo asiático y la ruta de la seda. Así que voy a dejar con ustedes a Juan Francisco para que presente su trabajo. Muchas gracias. Vamos a ver. Quiero agradecer muy sinceramente la amabilísima invitación del profesor Raúl Bonocore para participar en esta Semana de Estudios Romanos, a la que vuelvo en una fecha muy significativa, los 50 años. Para mí es una satisfacción participar de nuevo en la Semana de Estudios Romanos. Y quiero también agradecer al profesor Paulo Donoso sus atenciones, su amabilidad como coordinador académico y a la institución que nos acoge, la Universidad Católica de Valparaíso. Así que, Raúl, muchísimas gracias. Y sin más dilación voy a comenzar el tema de mi intervención, que se aparta un poco de lo que ha sido, digamos, mis habituales líneas de investigación. Es de general conocimiento que los anneos fueron las más importantes gens de la Córdoba romana. Entre sus miembros sobresalieron el patriarca del clan, Anneo Séneca, famoso retórico, uno de sus 3 hijos, también llamado Anneo Séneca, el famoso filósofo y preceptor de Nerón, y su sobrino, el no menos afamado poeta Lucano. La familia, instalada en Roma, brilló social y políticamente en la primera mitad del siglo I después de Cristo, ocupando importantes cargos. Pero no voy a entrar en esta cuestión. Los 3 anneos que he mencionado me interesan ahora por su producción intelectual. De algunas de sus obras literarias se desprende cómo fueron testigos y al mismo tiempo críticos de los profundos cambios de costumbres, valores y modos de vida que experimentó la sociedad de su tiempo por los influjos materiales y culturales llegados desde Oriente, sobre todo cuando el imperio alcanzó sus más lejanas fronteras por el este, incorporando Asia Menor, Siria y especialmente Egipto. A partir de Augusto, territorios extranjeros y no menos extraños a ojos romanos como Partia, la India e incluso la lejana y casi desconocida China de la dinastía Han, entraron a formar parte de su imaginario geográfico, más concretamente como lugares de origen de numerosos artículos exóticos que impactaron de forma decisiva entre las élites del imperio, las únicas que podían adquirirlos por su nivel de riqueza, ya que se trataba de productos que, tras largas singladuras a través de las que denominamos rutas de la seda, acababan alcanzando desorbitados precios en los mercados de la URSS y de las principales ciudades provinciales. Mi intención ahora es analizar algunos aspectos de dicho fenómeno utilizando como piedra de toque algunos textos de los anneos cordobeses. Los ricos romanos compitieron en derroche a la hora de consumir productos importados de Oriente. Para satisfacer sus a menudo excéntricos gustos, invirtieron grandes sumas de dinero. Ello era signo de alto estatus social. En época de Augusto, Virgilio describe la sobriedad de la idealizada vida rural contraponiéndola a los lujos de la vida urbana, donde no faltaban los artículos llegados desde lejanos países del este. Artículos que modificaron profundamente los gustos y el estilo de vida de sus habitantes, especialmente de sus sectores aristocráticos. La seda, las piedras preciosas, las perlas, etc., se mencionan entre los exóticos artículos de lujo que Roma importaba de África, India, Arabia y otros países más lejanos como el Imperio Chino. Eran productos muy caros que se pusieron de moda sobre todo entre las mujeres de las clases altas. En las jóvenes romanas de edad casadera, el cuidado de su apariencia física, de sus venustas, incidía sobre todo en realzar la belleza, y para una matrona
ello tenía mucho que ver con expresar a través de los ornamenta muliebria su estatus social y económico. Esas costosas y provocativas modas no dejaron de suscitar las críticas de los moralistas por considerarlas causa de la decadencia moral y del abandono de los viejos ideales de sobriedad de tiempos republicanos, en suma, de la lujuria imperante. Los aneos cordobeses son buen ejemplo de ello. Las invectivas contra el lujo, corruptor de una aristocracia como la romana, antaño modelo de virtudes, las encontramos ya en Séneca el retórico, quien censura el uso de gemas, perlas, oro y ricos vestidos que, por lo que indica, debían ser de seda, las llamadas sericae vestes. En un pasaje de sus controversias considera las nuevas modas una perdición, especialmente por culpa de la ambitio de las féminas que rivalizaban entre sí a la hora de exhibir sus derrochones ornamentos. En otro pasaje de sus excerta considera la avaricia como origen de tales vicios. Son las mismas críticas que encontramos luego casi ad literam en el tratado de Beneficis de su hijo Séneca el filósofo, para quien el modelo femenino era su madre Elvia, una mujer que no se sintió seducida por las riquezas consideradas por muchos como el mayor bien de la humanidad. Su único adorno fue la castidad, pudicitia, el más bello de todos, el que con el tiempo no se deteriora. Evidentemente, tales censuras contra un lujo que conoció muy directamente en la suntuosa corte de Nerón, las habría oído en boca de su austero padre. Pero el lujo no suponía para Séneca el retórico la causa de la decadencia moral. Igualmente tenía graves implicaciones económicas, para empezar, sobre el propio patrimonio familiar, e igualmente por lo que suponían sus costes para las arcas del Estado, dada la gran cantidad de divisas en moneda de oro que salían al extranjero para pagar la opulencia de las élites. Percepción de la que se hace eco cuando, en el mismo contexto, alude al oro entre los diversos artículos de lujo objeto de la codicia femenina, o su hijo el filósofo, cuando se refiere a las sedas importadas a altos precios de países desconocidos. Lo mismo encontramos en su sobrino Lucano, quien en un pasaje de su Farsalia nos presenta a Cleopatra cargada de espolios del Mar Rojo, o sea, de perlas, llevando una fortuna en su cuello y cabellera. En similar posición crítica se situaron también otros autores, diferentes en cuanto a sus obras y épocas, pero coincidentes en centrar en el afán de lujo la decadencia de la alta sociedad romana. Pues aparte de los hallazgos arqueológicos, las fuentes literarias nos ilustran sobre la introducción y difusión en el mundo romano de diversos tipos de artículos exóticos, incluso indicando los ejemplares más costosos y que causaron más sensación y quiénes fueron sus propietarios. Bastará un significativo ejemplo, el poeta Ovidio. En su tratado sobre la cosmética femenina señalaba, cita, queréis cubrir vuestro cuerpo con vestiduras doradas, queréis variar la forma de peinar vuestros perfumados cabellos y queréis tener una mano que cubierta de piedras preciosas llame la atención. Os colgáis del cuello perlas buscadas en Oriente y dos pendientes de vuestras orejas, único peso que en ellas podéis llevar. Continuando en aquel siglo I después de Cristo, que conoció la auténtica explosión de lujo entre las aristocracias del imperio, Plinio, en algunos libros de su Naturalis Historia, dedicados a las perlas, el oro y las piedras preciosas, nos informa de sus diversos usos en la joyería y glíptica romanas, señalando los momentos importantes de su introducción y difusión en Roma y su conexión con el desarrollo del lujo desorbitado entre las élites que no dejó de criticar. Por el mismo tiempo, recordemos que el apóstol Pablo, en una epístola a Timoteo, se suma a este frente crítico contra la decadencia de costumbres, refiriéndose a las mujeres que no vestían decentemente, se ornamentaban con oro y perlas y lucían costosos vestidos. En esta forma de pensar no estaba muy lejos del filósofo cordobés o del poeta Horacio, quien contrastaba la tradicional y casta matrona romana con las prostitutas, que se exhibían con sus incitantes vestidos de seda que permitían apreciar los detalles más íntimos de sus cuerpos como si estuvieran desnudas.
Y si avanzamos 2 siglos y nos situamos en la época de los severos, el famoso jurisconsulto Ulpiano expresa así el impacto del lujo, sobre todo entre las mujeres. Joyas femeninas, ornamenta muliebria, son las que usa la mujer para adornarse, como pendientes, brazaletes, pulseras, anillos que no sean para sellar, y todo lo que no sirve más que para adornar el cuerpo, a lo que pertenecen también el oro, las piedras preciosas y demás pedrería que no tienen más utilidad que esa. La documentación arqueológica nos permite apreciar visualmente lo que describen las fuentes literarias. Basta observar las colecciones de joyas romanas que se exhiben en nuestros museos o su representación en esculturas, pinturas, mosaicos, etc. Pero creo que son especialmente expresivos 2 testimonios: que la moda de lucir joyas y perlas se fue extendiendo entre las clases altas del imperio, lo vemos reflejado en los retratos de El Fayún, siglos I-IV, colocados sobre las momias. Lo mismo observamos en las estelas funerarias de Palmira por la misma época, donde contemplamos bustos retrato masculinos y femeninos ornados con variedad de perlas y piedras preciosas. Bastaría mencionar un breve catálogo de excentricidades de los ricos romanos, entre las muchas recordadas por las fuentes literarias, para apreciar hasta qué grado de sofisticación se llegó entonces en el empleo de gemas y joyas siguiendo las refinadas modas orientales. Por lo que respecta a las perlas, fueron empleadas junto a las gemas como complemento para adornar vestidos, objetos de tocador, armas, vehículos, mansiones, etc. Recordemos, por ejemplo, las capas ornadas con piedras preciosas de Calígula o la túnica ornada de perlas de su mujer Lolia Paulina. Dicho emperador, siguiendo la moda de las mujeres de caminar sobre perlas, usaba sandalias decoradas con ellas. A su vez, Heliogábalo, que viajaba en una carroza dorada con perlas incrustadas, usaba túnicas a la moda persa recubiertas de gemas y calzado adornado con piedras preciosas. El emperador Cómodo poseía armas de gladiador ornadas con oro y gemas. Y diversos autores recuerdan la decoración de oro, gemas y perlas de las estancias de la Domus Aurea Neroniana. Asistiendo a ese auténtico festival de la lujuria, Séneca llega a afirmar en una de sus cartas: hemos llegado a tal punto de refinamiento que solamente queremos pisar sobre piedras preciosas. ¿Qué conclusiones podemos extraer de estos y otros muchos ejemplos? Creo que hay una muy importante: el fracaso de las leyes suntuarias, que desde los últimos siglos de la República ya habían tratado de moderar usos y costumbres de una aristocracia cada vez más extasiada ante el lujo asiático. Pues las conquistas romanas en el Mediterráneo oriental generaron un importante aflujo de obras de arte a Roma y propagaron aquella peregrina luxuria de los reinos helenísticos. Especialmente tuvo gran impacto el magnificente triunfo de Pompeyo el 30 de septiembre del 61 a.C., una jornada que, en opinión de Plinio, significó el fin de la austeridad y el triunfo definitivo del lujo entre los romanos. Con esa victoria entraron en Roma los vasos preciosos, el gusto por las perlas y una nueva moda entre los acaudalados romanos: coleccionar anillos ornados con ricas piedras preciosas y buscar con afán entalles y camafeos, obra de expertos artesanos. Pero volviendo a las leges suntuariae de época tardorrepublicana, lo paradójico es que las promovieron los mismos dirigentes que en su vida privada gozaban del lujo asiático, aunque tales medidas se orientaron más al fasto en los banquetes que a los ornamenta femeninos. Realmente fue la Lex Oppia del 215 a.C. la única que limitó el lujo entre las mujeres antes de la aprobación de la Lex Julia del 46, que reactivó sus disposiciones prohibiéndoles exhibir perlas y vestidos de púrpura. En cuanto a la Lex Julia suntuaria de Augusto, es posible que limitara ya el uso de la seda. Sin embargo,
La guerra contra el lujo estaba irremisiblemente perdida para quienes, como los Sénecas, se habían erigido en defensores de las viejas virtudes ante el avance incontenible de las nuevas modas llegadas de Oriente. Recordemos que en el 16 después de Cristo se suscitó, lo cuenta Tácito, un debate en el Senado, a raíz del cual se promovieron medidas contra el lujo que afectaron al uso de la seda en la vestimenta. Como señala dicho historiador, el senador Octavio Frontón, para defender la moralidad, solicitó que se prohibiera la seda en las togas y otra indumentaria masculina, considerando que su uso degradaba a los hombres. Y aunque su demanda fue rechazada, el tema volvió a ponerse en candelero en el año 22, cuando el emperador Tiberio aprobó una ley que prohibía a los hombres aparecer en acontecimientos públicos con vestiduras de seda. Pero cuando Calígula llegó al poder, despreció las disposiciones suntuarias, exhibiéndose públicamente con vestidos a la moda oriental para equipararse a los dioses y fomentar el uso de la seda entre la sociedad romana. Voy a centrarme ahora en algunos de los artículos de lujo de origen oriental ya mencionados, y empezaré con la seda. Un producto, como decía Séneca en un pasaje de su De Beneficis, importado de países evidentemente lejanos, ya que eran desconocidos para los comerciantes romanos, porque se trataba, como recuerda en su tragedia Fedra, de vestidos que se confeccionaban con el hilo de los seres, es decir, la seda, producida por habitantes del otro confín del mundo, los seres, supuestamente los chinos. Para el filósofo cordobés, los romanos podían vestirse con sus propios recursos, sin tener que recurrir al comercio con tan distantes países, pues tradicionalmente habían confeccionado sus vestidos con lana y lino. Pero gradualmente los gustos de la aristocracia se fueron orientando hacia aquellos llamativos hilos de seda que, tras largo peregrinar por los caminos de Asia Central o las rutas marítimas del Océano Índico, acababan llegando a las provincias orientales del imperio, donde en los talleres de Fenicia eran transformados en vistosos tejidos. Por eso Lucano nos presenta a Cleopatra con su blanco busto engalanado con el resplandeciente tejido de Sidón. Pero en Occidente se desconoció durante mucho tiempo la verdadera naturaleza de la seda que llegaba desde el lejano Oriente. Se creía que se trataba de una sustancia no de origen animal, sino vegetal, cultivada al igual que el algodón o el lino. Creencia que se constata entre autores del siglo I después de Cristo como Plinio y el propio Séneca. Ello resulta sorprendente, porque entonces se sabía que la seda producida en la isla de Kos, mar Egeo, procedía de la oruga del gusano de seda, no atribuyéndose el mismo origen a la que llegaba desde el lejano país de los seres. La diferencia estribaba en que la seda de Kos era más vasta, mientras que la procedente de China destacaba por su color blanco, brillo y transparencia, fina textura y además admitía muy bien los tintes. Estas cualidades le dieron superioridad en los mercados del imperio, pero obviamente al traerla de muy lejos su precio se encarecía mucho. Lo curioso es que algunas crónicas históricas chinas, al describir costumbres de Taxing, así se denominaba en China al Imperio Romano, indican que en el otro extremo del mundo también se producían tejidos de seda confeccionados a partir de los capullos del gusano de seda en estado silvestre. Seguramente reflejan la producción de seda de Kos. Pero una de esas fuentes chinas, el Huangshu o Anales de la dinastía Han tardía, elaborados a inicios del siglo V después de Cristo a partir de documentación anterior, recuerdan también que Taxing había querido establecer relaciones diplomáticas con los chinos con vistas a facilitar el comercio de la seda, lo que no había sido posible porque Ansi, Partia, en las fuentes chinas, quería controlar ese comercio a través de su territorio, buscando monopolizar sus beneficios. Ese interés confirma el impacto de la seda china en los mercados romanos por las especiales cualidades ya señaladas. Si las importaciones de mercancías orientales llegaban a Occidente por tierra a través de las rutas de la seda continentales o por vía marítima a través del Océano Índico,
es una cuestión aún no aclarada del todo, pues ambas rutas mercantiles se utilizaron al mismo tiempo. En cualquier caso, en su apertura jugó un decisivo papel la expedición de Alejandro y la posterior creación de los reinos griegos en Asia Central. A su vez, y desde el lado chino, todo empezó con las expediciones de Zhang Qian, quien, reinando el emperador Budi, 141-87 a.C., viajó hacia el oeste, llegando hasta territorios de las actuales Uzbekistán y Afganistán. Ello permitió a China entrar en contacto con diversas regiones de Asia Central y, en última instancia, con Partia, reino con el que tuvo relaciones diplomáticas ya desde fines del siglo II a.C. Por entonces, los partos permitían a los comerciantes procedentes del Imperio Romano llegar hasta la misma Mesopotamia, pero no se les permitía unirse a las caravanas que a través de Irán iban hasta las fronteras de China. El Juhanshu indica que Partia quería controlar el comercio de la seda y lo vetaba a los mercaderes romanos. No obstante, en épocas de paz, los partos permitieron a negociantes procedentes de Siria acudir a Ctesifonte y hacerse con la apreciada seda china, transportándola a los puertos del Mediterráneo, desde donde era reexportada a otras partes del imperio. También el historiador chino Sima Qian, hacia el 100 a.C., da a entender que a raíz de las expediciones de Zhang Qian se abrieron relaciones políticas, comerciales y culturales entre la China de los Han y algunos reinos de la India, y ello se materializó en la creación de la ruta de la seda meridional que conectaba con el comercio marítimo que desde Alejandría arribaba hasta la costa occidental de la India. Esto lo confirma el periplo del mar de Eritrea en el siglo I después de Cristo, indicando que desde Bactria la seda china llegaba por los valles del Indo y del Ganges hasta los puertos indios, donde era obtenida por los mercaderes que llegaban allí desde Occidente. Desde las factorías chinas y a través de las rutas que surcaban Asia Central y Persia o bajaban hasta la India, la seda china llegó al Imperio Romano bien como rollos de tejido o como madejas de hilo para ser retejida en delicadas telas, a menudo teñidas de diversos y vivos colores que alcanzaban altos precios en los mercados. Las ropas confeccionadas en seda, como indica Séneca en un pasaje de su tragedia Fedra, sin duda adquirían mayor atractivo cuando eran teñidas de púrpura, pero dicho tinte era caro. Por ello las telas y vestidos así teñidos tenían altos precios. Su uso acabó adquiriendo la condición de símbolo de alto estatus social, quedando restringido a los miembros de las aristocracias y particularmente a la familia imperial. A tal efecto eran especialmente afamados los talleres de Tiro y Sidón, evocados por Séneca el filósofo y Lucano en sendos pasajes de sus respectivas obras Fedra y Farsalia. Se alude a los hilos de seda previamente espesados por la lanzadera de los seres, que la habilidad de las trabajadoras, tras aminorar su urdimbre, acababa convirtiendo en vaporosos velos, es decir, esa seda que llegaba del este en madejas de hilo o telas era cuidadosamente desenredada y retejida en telas más ligeras. Lo recuerda también Estrabón. Y para satisfacer los deseos de lujo de las aristócratas romanas, una multitud de operarias, como señalaba Séneca Padre, trabajaban en muy duras condiciones para teñir de púrpura las piezas de seda. Igualmente, Lucano nos informa sobre la producción de seda en el Mediterráneo oriental, cuando alude a la bella Cleopatra, que se vestía de seda para seducir a los generales romanos, apareciendo ante ellos bañada en perfumes y revestida de perlas, gemas y oro. También las fuentes chinas se hacen eco de esa reelaboración de la seda en talleres textiles del Imperio Romano, especialmente el Wei Liue o breve relato de la dinastía Wei redactado en el siglo III, señalando que en Taxin se sabía desenmarañar y devanar el hilo de seda de los paños que llegaban desde China, indicación que podría encontrar una confirmación en fuentes romanas, como el pasaje ya citado de Lucano.
y también en Plinio, cuando indica que la seda que llegaba desde el país de los seres significaba una doble tarea para nuestras mujeres, devanar los hilos y tejerlos de nuevo, añadiendo que el complicado trabajo de una seda que debía ser traída de remotas tierras permitía a las mujeres romanas exhibir sus cuerpos públicamente, refiriéndose así a las transparencias. Como vimos, tal observación la había hecho Séneca el retórico algún tiempo antes. Cita: de las rocas se obtiene la púrpura que tiñe los vestidos del color de la sangre. Multitud de esclavas desgraciadas trabajan para que la mujer adúltera disponga de un vestido transparente y sutil, y el marido no conocerá del cuerpo de su mujer más que el primer extraño que llegue. El look de moda entre las aristócratas romanas combinaba los vestidos de seda con las joyas y los perfumes, todos productos exóticos importados de Oriente y sinónimos de belleza femenina, como señalan Marcial y Ovidio, y también lo expresan así los Sénecas. Entre los tejidos de seda, las hoy llamadas transparencias gozaban de especial atractivo entre las damas de la alta sociedad, que usaban tan provocativas prendas para mostrar sus encantos ante cualquiera. Con similares palabras a las de su padre, enjuiciaba tal moda Séneca el filósofo en otro pasaje de su De Beneficis, afirmando que los vestidos de seda nada cubrían y que no protegían ni el cuerpo ni el pudor. Pero no sólo los llamativos y resplandecientes vestidos de seda atrajeron a las mujeres romanas. Sus deseos de lujo y ostentación se desplegaron igualmente en otros artículos importados de Oriente que también alcanzaron altos precios en los mercados del imperio. Así, las piedras preciosas que, al decir de Séneca el filósofo, nunca atrajeron la atención de su madre, la modesta y pudorosa Elvia. Pero sí gozaron de particular aprecio entre la aristocracia romana, que sintió pasión por las joyas fabricadas en oro y ornadas con una gran diversidad de gemas, otro elocuente signo de alta posición social y económica. Las fuentes nos aportan una larga lista de piedras preciosas que circularon por las rutas de la seda. En aquellos siglos, el principal país productor era la India, desde donde se exportaban a través de los puertos de la costa occidental, Muciris, Barbaricum, Nelindae. Hasta allí arribaban los comerciantes romanos, que partiendo de los puertos del Mar Rojo, Mios Hormos, Berenice, costeaban la península arábiga y luego atravesaban el Océano Índico. Pero también las gemas procedían de regiones vecinas, como Pakistán, Ceilán y Afganistán. Plinio, hablando de Taprobane, hoy Sri Lanka, de donde llegó a la corte de Roma una embajada en época de Claudio, suceso que pudo conocer personalmente Séneca, alude entre sus riquezas a las piedras preciosas, oro y perlas. Las gemas, porteadas por mercaderes de Egipto, Siria, Grecia, etc., eran luego redistribuidas por los principales puertos del Mediterráneo, llegando hasta Hispania. La principal información sobre ese comercio procede del llamado Periplo del Mar Eritreo, siglo I después de Cristo, aunque quien nos informa más ampliamente es Plinio el Viejo. En el libro 37 de su Naturalis Historia nos ofrece un auténtico catálogo de productos de lujo, dedicando amplio espacio a las gemas, de las que va señalando características, así la variedad de colores o lugares de procedencia, empezando por la de más valor, el diamante, y siguiendo por la esmeralda, el berilo y el ópalo, considerándolas las gemas más destacadas. La relación continúa con otras piedras preciosas, muy utilizadas en joyería iglíptica, que no puedo ahora detallar. Es significativo también que las crónicas chinas destaquen la riqueza en joyas del Imperio Romano, repitiendo la idea de que tales productos de lujo llegaban a China desde Taxing, donde abundaban. Amplias listas de ellas aparecen en el Huangshu y en el Weilue, aunque también es difícil traducir algunos de los términos chinos para los diversos tipos de gemas. Evidentemente, esa exagerada impresión que tenían los chinos de la riqueza de Roma debemos conectarla una vez más
con el cuadro ideal que en el reino de los Han se habían forjado sobre las riquezas de su alter ego en Occidente, considerándolo origen de mercancías exóticas que llegaban hasta sus fronteras a través de las rutas terrestres y marítimas. La impactante moda de las piedras preciosas ha dejado numerosos testimonios en las fuentes literarias. Por poner algunos ejemplos, Ovidio alude a las gemas y perlas de Oriente con que se engalanaban las mujeres y al afán femenino por las joyas. Propercio señala que el cabello de su amada estaba sujeto por una gema de la India, y también recuerda a un acaudalado romano que fue incinerado en su pira funeraria con sus anillos ornados con granates y berilos. Plinio indica que en su tiempo los anillos adornados con piedras preciosas eran de uso común y con ellas se ornaban también las copas usadas en los banquetes aristocráticos. Asimismo, el vestuario de la corte imperial incorporaba prendas con joyas cosidas. El naturalista, cuando era joven, llegó a ver personalmente a Lolia Paulina, esposa de Calígula, cubierta con un set de joyería que superaba los 40 millones de sestercios, cifra rebasada antes por el propio Augusto, que hizo una donación de perlas y piedras preciosas al templo de Júpiter Capitolino por valor de 50 millones de sestercios. Un ejemplo muy particular, pero sumamente significativo, de la nutrida posesión de joyas entre las aristocracias, en este caso municipales, lo tenemos en el engalanamiento de estatuas divinas. La provincia bética nos ofrece algunos sugerentes ejemplos de donaciones de joyas a divinidades, siglos I, II después de Cristo. Debemos suponer que las gemas arribaron hasta el sur de Hispania, traídas por comerciantes procedentes del Mediterráneo oriental, Antioquía, Alejandría, y entraron por puertos como Málaca o Gades, redistribuyéndose desde allí por las ciudades del interior. En la mayoría de los casos conocidos, las oferentes fueron mujeres, algunas de ellas flamínicas, que debieron tener un alto nivel económico y quisieron honrar así a diosas o virtudes augustas conectadas con el culto imperial, Venus, Diana, Victoria, Pietas. Entre los casos que conocemos, quizá el más espectacular es el de Fabia Fabiana, una rica matrona de la colonia de Acqui, hoy Guadix, en Granada, quien ofreció a Isis una rica gama de joyas. Se enumeran en una base epigráfica que debió sostener una estatua de plata de la diosa que pesaba 112 libras, unos 37 kilos. Estaría recubierta, según la indicación de la inscripción, de alhajas, mencionándose anillos, brazaletes, diademas, cadenas, collares, broches, coronas, ajorcas, etc. Entre las piedras preciosas ofrendadas las hay de muchas clases: diamante, aguamarina, granate, jaspe, jacinto, esmeralda. También se mencionan las perlas. Creo que las damas enjolladas que hemos visto en los relieves funerarios de Palmira o en los retratos del Fayún en época altoimperial pueden reflejar muy bien la apariencia que tendrían las imágenes ornamentadas de esas divinidades femeninas. Algo similar ocurría con las deslumbrantes perlas Margaritae, también traídas de lejanas costas y que tampoco sedujeron a la recatada Elvia, al decir de su hijo Séneca. Pero tampoco Fedra, en la tragedia homónima del gran filósofo cordobés, quería que de su cuello colgara ningún collar, seguramente de perlas. Actitud muy diferente a la de Cleopatra, a quien, como ya señalé, Lucano presenta en su Farsalia cargada de espolios del Mar Rojo, o sea, de perlas allí extraídas. En las fuentes grecorromanas, al igual que en las chinas, se señalan 4 lugares importantes de producción de perlas desde donde circulaban a través de las diversas rutas de la seda: el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, la India y Ceilán. Por lo que respecta al Mar Rojo, lo confirman el periplo del mar Eritreo y autores como Estrabón y especialmente Plinio, quien indica que las perlas allí obtenidas, junto a las del Océano Índico, Arabia y Persia, eran las más valoradas, destacando que por su brillo llegaban a ser más apreciadas que los diamantes. Pero las perlas también llegaban hasta el Imperio Romano desde lugares mucho más lejanos. Estrabón indica que la India las producía, y lo confirma el periplo del mar Eritreo para la región de Kerala en el sur,
y la costa vecina a la desembocadura del Ganges, señalando que en el siglo I arribaban hasta Alejandría a través de los puertos de la península arábiga. Otra zona donde se extraían perlas era la isla de Ceilán. Tanto Plinio como el periplo del mar Eritreo indican que allí se producía la mayor cantidad de perlas y de más alta calidad. También las fuentes chinas, que ya he citado, se hacen eco de la producción de perlas en el Imperio Romano. En el reino de los Han fueron un objeto de lujo, y lo mismo entre la aristocracia romana, para la que, como afirmaba Plinio, las perlas constituyen el objeto de valor primordial y máximo entre todos. Y lo mismo entre la aristocracia romana. Bueno, en el reino de los Han fueron un objeto de lujo, y lo mismo entre la aristocracia romana, para la que, como afirmaba Plinio, las perlas constituyen, como he dicho, el objeto de valor primordial. Los talleres de joyería de Alejandría, Antioquía y Palmira las usaban mucho para ornamentar collares, pendientes, anillos y diademas. En bustos funerarios de Palmira o en retratos del Fayún aparecen mujeres ornadas con perlas. Se trataba de un producto de alto coste, solo al alcance de familias muy pudientes, remedando a los magistrados que se hacían escoltar por lictores. Algunas féminas declaraban que una gran perla era el lictor más conveniente para acompañarlas en público. Autores como Horacio y Plinio indican que muchas ricas matronas se exhibían cubiertas de perlas y esmeraldas, las llevaban en sus dedos o en collares y pendientes engarzadas con hilos de oro. Algunas perlas destacaron por sus cualidades y desorbitados precios. Suetonio recuerda que Julio César regaló a su amante Servilia una perla por valor de 6 millones de sestercios, y por lo que respecta a Lolia Paulina, la esposa de Calígula, señala Plutarco que, además de tener las 2 mayores perlas del mundo conocidas, que procedían del joyero patrimonial de los reyes de Oriente, se hizo construir un hipogeo adornado totalmente con ellas. No olvidemos que en un pasaje del Evangelio de Mateo, las perlas se identifican con el descubrimiento del reino de Dios, es decir, lo más valioso para un ser humano. En la relación de artículos de lujo cuyo uso, especialmente entre las mujeres, fue censurado por los sénecas, estaban los caros y exóticos perfumes, elaborados con esencias que también llegaban de países orientales traídas por los comerciantes romanos que recorrían las rutas de la seda. Lucano en su Farsalia, como otra muestra más del lujo asiático, alude al perfume de cinamomo que se derramaba sobre la cabellera hasta empaparla y cuyo aroma no se había perdido al evaporarse tales esencias mientras eran traídas desde lejanas tierras. El contrapunto al gusto femenino por los perfumes nos lo presenta de nuevo el filósofo Séneca cuando hace decir a Fedra en su tragedia que no deseaba bañar su melena con perfumes de Asiria. Ya en época republicana, el uso de perfumes se asimiló a menudo a la lujuria, pues sólo los ricos podían adquirir los que llegaban del este. Las victorias de Roma en Oriente habían abierto la puerta a tales opulencias hasta el punto de que los censores del 189 a.C. prohibieron la venta de perfumes exóticos que eran exponentes de la denominada lujuria asiática. Pero nada pudo impedir que con el tiempo tales esencias inundaran los mercados del Imperio Romano, dada la alta estima que tenían entre las élites. Alejandría tenía importantes talleres donde llegaban de la India y de Arabia las materias primas que servían para elaborar los perfumes. En época imperial, las fragancias egipcias se vendían por todo el Mediterráneo. Pero también las fuentes chinas constatan que en Tachín se producía una gran cantidad y variedad de perfumes, hierbas y especias. En el Weiliu se mencionan 12 clases de perfumes obtenidos de árboles o plantas fragantes, pero algunos nos resultan desconocidos, pues no sabemos traducir los términos chinos que los definen. Algunas de las esencias provendrían de Arabia, Persia y la India, y una vez elaborados en los talleres de Alejandría u otras ciudades del imperio, del Mediterráneo oriental sobre todo, los perfumes pudieron ser exportados hacia Oriente, llegando incluso de vuelta hasta la China de los Han. Entre los perfumes más cotizados en Roma figuraban el nardo importado desde la India. Lo confirman tanto el papiro Muciris como el periplo del mar Eritreo. El denominado foliatum era un perfume exótico muy popular compuesto de nardo y mirra, otro exótico producto. Asimismo, era muy apreciado el aloe, que
que los comerciantes romanos obtenían en cantidad en Cana, sur de Arabia. La moda de usar perfume se difundió por toda la alta sociedad romana en época imperial. Las esencias originarias de Oriente formaban parte de las cremas y fragancias usadas por las mujeres romanas. Los retratos nos muestran a féminas con el cabello rizado u ondulado merced al uso de aceites perfumados. Y el jurista Ulpiano, en la enumeración de todo lo que constituía el ajuar femenino, no deja de incluir los perfumes entre los productos de aseo, señalando irónicamente que, cita, así como la mujer puede estar aseada pero no adornada, como suele ocurrir con las que se han lavado en el baño, pero no se han adornado, así por el contrario, hay alguna que se adorna nada más despertarse sin haberse aún aseado. También los perfumes y sustancias aromáticas se usaban en cantidad en los ritos religiosos en honor de los dioses y en las ceremonias fúnebres. En el catálogo de artículos exóticos, cuyo lujurioso uso fue censurado por los sénecas, no podemos olvidarnos del oro. Para Séneca padre era una de las riquezas codiciadas por las mujeres. A su vez, su hijo, el filósofo, alude en su tragedia Fedra a los vestidos teñidos de púrpura y de oro, otra muestra de exuberancia oriental. Y una vez más las fuentes chinas, al destacar la riqueza en metales, gemas y materiales preciosos de Taxín, coinciden en señalar la importancia del oro. Oro que se extraía principalmente de las minas de Hispania, ahora el profesor Santos nos va a hablar algo de ello, Egipto, Britania, Nórico y Dacia. Nos queda una reflexión final. La actitud crítica de los arneos y otros autores romanos ante el afán de lujo de la alta sociedad y su aprecio por los productos orientales no le era solo por motivos morales. También reflejaba una preocupación por la deriva económica del imperio, ya que, como señalaba Séneca en su De Beneficis con relación a las sedas, son importadas con grandes costes de países desconocidos para nuestros comerciantes. Podemos entender que tal referencia apuntaba a la lejana China como última beneficiaria de tan lucrativo comercio. A su vez, el historiador Tácito consideraba que el dinero romano era transferido a gente extranjera, la India, China o enemiga de Roma, apuntando así a la rival Partia. El periplo del mar Eritreo nos da detallada información sobre las diversas mercancías que llegaban al Imperio Romano procedentes de la India, pimienta, perlas, piedras preciosas, etc., a cambio de exportaciones de plata, cobre, estaño, plomo, objetos de vidrio, coral, vinos itálicos, etc. Plinio se hace eco de tales intercambios, al igual que la llamada Tarifa de Alejandría, que en el siglo II nos ofrece una lista de 56 productos de importación sometidos al pago de tasas que llegaban al Imperio Romano por vía terrestre o marítima desde diversos países orientales y del África occidental. Esos exóticos artículos había que pagarlos a altos precios en sus lugares de origen. Estrabón, en tiempos de Augusto, indicaba que cada año al menos 120 barcos ponían rumbo desde Egipto hacia la India para adquirir allí mercancías que los reyezuelos locales exigían que se pagara en moneda de oro y plata. El periplo del mar Eritreo también lo confirma, e igualmente hallazgos arqueológicos como diversos tesoros de áureos romanos en la India. Uno de ellos encontrado en Kottayam, suroeste de la India, quizá procedente de algún naufragio y consistente en unas 8.000 monedas de oro, unos 800.000 sestercios, nos da cierta idea del valor en oro que debían llevar los mercaderes romanos para obtener en aquellas lejanas tierras lo que demandaban las aristocracias del imperio. Aunque hay que tener en cuenta que también los soberanos indios pagaban sus importaciones con oro, lo que compensaba la salida del preciado metal desde el Imperio Romano. Por mencionar una sola nave mercante romana, citada en el Papiro Muciris, sabemos que trajo de vuelta de un viaje a la India un cargamento de productos valorado en casi 9 millones de sestercios. Por tanto, un mercante romano que transportara a la India una cantidad de oro valorada en 800.000 sestercios, el citado tesoro de Kottayam,
podía conseguir en su destino cargamentos de retorno que podían venderse por casi 9 millones de sestercios en los mercados del Mediterráneo. Esas cifras podrían indicar que una flota mercante entera, como los 120 barcos que en época de Estrabón iban anualmente desde Egipto a la India, podían retornar con mercancías estimadas en unos 1.080 millones de sestercios cada año. Los productos que llegaban a Roma desde Oriente se vendían por 100 veces su precio de origen, no solo por su valor intrínseco, sino por los cargos de transporte que dependían de diversos factores: duración del viaje, peligros de las rutas por desiertos y mares, intermediarios, peajes de tránsito, aduanas. En el libro que dedica a las especias, Plinio señala que, según un cálculo elemental, todos los años la India, China y Arabia obtienen de nuestro imperio 100 millones de sestercios. Nos aporta, pues, datos cuantitativos importantes para evaluar lo que significaba en términos económicos el comercio romano con el Este y, por tanto, el lujo de sus élites. Aquella enorme salida de divisas a países extranjeros para pagar los exóticos y caros productos de Oriente llegó a preocupar al mismo régimen imperial, considerándose un auténtico asunto de Estado ante el temor de una quiebra financiera. Así, el emperador Tiberio, en un discurso pronunciado ante el Senado, se llegó a quejar de la sangría económica que estaba significando para las arcas del imperio ese desenfrenado afán de lujo, pero nunca se tomaron medidas oficiales efectivas para controlar tales derroches. Lo cierto es que muchos de los productos orientales podían ser reelaborados en Alejandría, llegando incluso a triplicar su precio. Tal era el caso de la afamada seda llegada desde la lejana China. Plinio incidía en lo mismo, cuando afirmaba que algunas mercancías traídas desde la India multiplicaban por 100 su valor cuando, una vez manufacturadas, se vendían en los mercados romanos. Mucho tiempo después, el edicto de precios de Diocleciano indica que una libra de fina seda teñida de púrpura valía más de 12 veces lo que costaba la misma cantidad sin teñir. Y algo similar ocurría con los perfumes, cuyo coste podía triplicar o incluso cuadruplicar el valor de los géneros importados en crudo una vez procesados y refinados. Es evidente que en la época que les tocó vivir a los anneos, el comercio entre Roma y Oriente generaba altos dividendos. Las fuentes chinas, que aluden a las relaciones del Imperio Han con el oeste y concretamente a las mercancías que circulaban por las rutas de la seda, también inciden en ello. Cuando describen la economía de Taxín, los anales chinos coinciden en resaltar la importancia del comercio marítimo, indicando que los romanos comerciaban con Partia y la India y que la ganancia era a veces del décuplo o incluso el céntuplo de lo invertido. Para ir finalizando, éxodo de divisas hacia Oriente, lo que preocupaba a los sénecas, y al mismo tiempo un comercio de retorno que suponía altos dividendos para los negociantes romanos. Pero también hay que considerar que el propio Estado romano se beneficiaba en alto grado de aquella riqueza que afluía desde allende sus fronteras, pues cobraba importantes tasas aduaneras por las mercancías que entraban por Egipto y posteriormente otras más cuando eran exportadas desde Alejandría a los mercados mediterráneos. Esas cargas que imponía el fisco podían alcanzar hasta el 25% del valor de los productos. Pero los altos beneficios obtenidos por la venta de sus artículos de lujo permitían a los comerciantes recuperar el importe de tales impuestos, sin olvidar que la misma carga fiscal recaía sobre las mercancías exportadas a países de Oriente. Cuando llegaban a Alejandría, desde sus puntos de procedencia pagaban impuestos y de nuevo eran tasadas en coptos antes de salir hacia la India o el África Oriental por los puertos del Mar Rojo, como señala Estrabón. No hay, pues, por qué estimar que las finanzas de Roma quedaran gravemente afectadas por el comercio de lujo, lo que preocupaba a los sénecas. Más bien habría que pensar que fue la amplia población consumidora del imperio, especialmente las aristocracias con mayor poder adquisitivo, la que asumió realmente el coste de las tasas aduaneras abonadas por los comerciantes, que venían a suponer ingresos anuales para el fisco imperial por valor de millones de sestercios. Ello probablemente compensó esa masiva salida de divisas que tanto había preocupado en su momento al emperador Tiberio. Y hasta el propio Plinio, que
que no dejó de cuantificar el alcance económico del lujo asiático, llegó a tener una impresión positiva de los beneficios de aquella globalización comercial que sin duda había sido auspiciada en gran parte por la paz romana. Muchas gracias por su amable atención. Le doy las gracias a Juan Francisco y ofrezco la palabra para comentarios. Nicolás. Bueno, para mí, excelente. Muchas gracias. Creo que puedo representar a muchos otros. Gracias. Auditores. Entiendo, a partir de la lectura de Plinio, que él apunta hacia grupos sociales enriquecidos recientemente con este comercio como parte de estos grandes consumidores y como una parte muy significativa que tienen este concepto de la riqueza como despilfarro. Una vez que la acumulo, la gasto, y ahí está toda la excelente explicación. Y observaba Plinio que también la aristocracia de puño más antiguo, o algunos aristócratas de puño más antiguo, lo que estaba Plinio, familia, Catón, etc., ellos rechazaban ese consumo excesivo, no la acumulación de la riqueza misma. Y sostenían esta idea, ayer conversábamos de esto, esta idea estoica, de que la riqueza no debe modificar el comportamiento. La acumulación que no obliga a eso. Entonces ahí me interesaría poder tener una declaración. Y otra cosa, pero solo para hacerla pendiente, ¿no? Es un comentario libre nomás. Esta idea de que la riqueza en sí no es negativa, es el comportamiento humano y uso de esa riqueza, vuelve a aparecer como base un poco más diluida en el otro contexto del pensamiento protestante moderno. Mura entero justamente tiene toda una enorme reflexión respecto de lo que es el uso y los peligros de un determinado uso de la riqueza. Yo esto lo he conversado con colegas de historia moderna a quienes le he consultado este tema. Y sí, me invitan a que siga leyendo, estudiando ese tema que es interesante. Pero muchas gracias por toda la exposición. Y gracias a ti, Nicolás, por esas observaciones tan interesantes, porque, bueno, la primera aclaración que yo haría, sobre todo con relación a los estudiantes, es que ser rico en Roma no es sinónimo de pertenecer ni al orden senatorial ni al orden ecuestre, que son, digamos, los dos órdenes que ostentan, por decirlo con palabras sencillas, el poder político, el poder económico, el poder cultural, sino que hay un sector de la sociedad romana, y basta con leer el Satiricón de Petronio para darnos cuenta de que en la sociedad romana están los nuevos ricos, los libertos, me refiero a los libertos. Es decir, buena parte, digamos, de la imagen del rico romano es el liberto que protagoniza Tribalción, el Satiricón. Es decir, que ya hay aquí, digamos, dos sectores cualitativamente diferentes desde un punto de vista jurídico, pero en cuanto a la percepción de la riqueza, a la exhibición del lujo, son similares. Paul Bain, al que se ha citado aquí, tiene por ahí una frase, hablando del evergetismo, que es otra manifestación, digamos, de la ostentación y del lujo de las élites, decía, al rico no solamente le gusta serlo, sino parecerlo. Y eso tiene mucho que ver, evidentemente, con la ostentación del lujo. Eso por una parte. Por otra parte, es que aquí, es lo que decía antes, los mismos que promueven las leyes suntuarias, desde arriba, son
quienes en su vida privada sostienen el tren del lujo. Y en esto hay actitudes contradictorias, porque para empezar, el propio Séneca, el filósofo, por lo que sabemos, y algunas veces esto ha sido una acusación que se ha lanzado contra el hombre de convicciones estoicas, todavía en Córdoba se habla del carácter senequista, gente sobria, gente, en fin, que refleja todavía, fíjense, 20 siglos después, la posición de Séneca. Séneca sabemos que, aparte de vivir con un tren de lujo propio de los altos órdenes, es que se dedicaba a mover sus capitales en operaciones de préstamo para, evidentemente, dinamizar. Es decir, aquí hay actitudes contradictorias. Digamos, el universo de las ideologías, el universo, digamos, el posicionamiento, digamos, filosófico con relación al estoicismo, y luego la realidad. Y la realidad era otra. Pero esa realidad era otra en otro aspecto, por ejemplo. En época republicana se consideraba, estaba mal visto, que quienes pertenecían al orden senatorial se enriqueciera con operaciones mobiliarias. Quiere decir que el mundo de la banca, el mundo del comercio, el mundo del préstamo, todo eso, digamos, era impropio de quienes basaban su riqueza en la única base económica que estaba en consonancia con la dignitas que se esperaba de un senador, que era la propiedad de la tierra. Incluso, si mal no recuerdo, hay una ley del 218 a.C. que prohíbe tácitamente a los senadores dedicarse a operaciones que tengan que ver con el dinero. Y sin embargo, los estudios que se han hecho con relación, sobre todo estudios prosopográficos, las relaciones que hay entre miembros del orden senatorial, estamos hablando de época republicana, y los círculos mercantiles, los ecuestres, los negociatores, las societates publicanorum. Hay unas relaciones muy estrechas, porque si yo no invierto mis capitales o mis excedentes de capital, es decir, un rico senador, y algunos no sabían ni siquiera, le tenían que preguntar a su liberto de confianza: oye, estoy interesado por comprar esa finca, y el liberto le podía responder: pero si es tuya, no sabes ni lo que tienes, saben lo que tienes. Entonces, ¿qué pasaba? Porque estaba socialmente mal visto que se dedicaran al mundo de los negocios, pero luego, a través de vínculos, de clientela, de amistades, invertían sus excedentes de capital en operaciones que tenían que ver con el comercio. Es decir, directamente no, pero a través de terceros sí. Entonces, tenemos esa dicotomía, ¿no? Es decir, la riqueza que yo globalmente y desde el punto de vista, digamos, institucional, la estoy condenando como no propia de quienes deben de dar un ejemplo de sobriedad. Pero eso es, en época alta imperial, es pensar ya con la vieja mentalidad republicana, y ya hemos visto que hasta los senadores de la época republicana también, digamos, por vía de terceros, sus excedentes de riqueza, si no lo gastaban en el mecenazgo, y eso se dinamiza mucho, sobre todo a partir de la época de Augusto, pues lo podían gastar evidentemente en operaciones mobiliarias a través de terceros. Eso no lo veían mal. Sí, incluso en la época final de la República, Bruto, el héroe de la última resistencia republicana, estoico, aficionado, practicaba directamente, no encubiertamente, la usura. Y unas tasas, pues no tengo ahora mismo la cifra aquí, pero unas tasas de interés por préstamo muy superiores a las que hoy los bancos imponen. No sé si era de un 12 o de un 15, ya no tengo por ahí el dato, pero muy altas. Por otra parte, los moralistas de todas las épocas, filósofos griegos, autores eclesiásticos, después de la Edad Media, claro, reprueban esto, pero... Doble vida. Doble vida, pero también la realidad sigue el discurso. Cierto. Pensando en el título de la ponencia, los Séneca, el lujo asiático no debe ser casual, que esté entre comillas, ¿no? La ruta de la seda,
podríamos concluir que el problema no es el acceso al producto exótico, porque este acceso estaba desde hace mucho tiempo. De hecho, el nivel de comercio varía en el tiempo, pero viene de varios siglos antes del año cero, ¿no? De los griegos. Ya mencionó varias fuentes, tanto occidentales como orientales, ¿no? Cuando era un ingenuo estudiante recién egresado, Raúl me instó a presentar una ponencia en las semanas romanas del año 90. Digo ingenuo porque recién egresado y estaba Paul Harvey y otro. Cuando me di cuenta de eso caí en pánico. Y el tema que presenté en esa oportunidad era las vías de relación entre China y Roma, la ruta de la seda. Entonces, este comercio estaba. El tema no es el comercio, el tema no es la seducción por el producto, sino que es ahora hay una capacidad económica distinta. Y está en esa capacidad económica que pone en cuestión los principios, y no por nada, partió Mikos Karika ayer con el estoicismo. Creo que la ponencia del profesor Michele Peloni también pone de nuevo en esto la generación, la tensión entre el estoicismo y las capacidades que tiene este nivel de desarrollo económico hoy día, en ese momento, digamos, del imperio, de los momentos finales quizás de la República también. Y se empiezan a dar estas tensiones, ¿no? En el mismo el discurso del estoico, pero que finalmente también sucumbe en parte a una nueva capacidad que le da un nuevo rol a ese producto. Ya estaba disponible hace mucho tiempo, pero ahora adquiere una nueva situación. O sea, el problema no es ni el producto exótico, ni es que sea un nuevo, algo que aparece ahora, sino que es la crisis valórica o la tensión valórica que empieza a tomar forma, que abre un caudal a que esto se convierta, por un lado, en un tema moral, pero también un tema económico, ¿no? Sí, de hecho, en los textos que yo he mencionado, ¿no?, en el de Beneficis, por ejemplo, está la preocupación por la ruptura de los viejos moldes de la sobriedad republicana, pero al mismo tiempo es que si salen todas estas divisas para pagar la riqueza, el Estado puede quebrar. Pero ciertamente, y esto va un poco, digamos, para quienes conocen menos estos temas, la apertura, es decir, el momento en el que realmente dos mundos, hasta entonces alejados y que se desconocían mutuamente, como era el gran imperio de Oriente, la China de los Han y Roma en Occidente, la ruptura viene ya de las expediciones de Alejandro. Es decir, que Alejandro, eso es un tópico repetido, pero es real. Y no solamente de las expediciones de Alejandro, sino de los reinos que se forman tras el reparto que hacen los diadocos de la herencia de Alejandro, y sobre todo cuando algunas partes del imperio seleucida se disocian de esta parte del imperio de Alejandro y se crean los reinos, el reino greco-bactriano en Asia Central, y hasta hay un reino griego en la India, cuyo más famoso exponente es Menandro. Entonces, eso está abriendo ya unas corrientes, circulan ideas, circulan religiones, por supuesto, circula el comercio. Y toda esta herencia que se traduce en la apertura entre Oriente y Occidente a través del comercio, pero a través de las vías comerciales circulan también las ideas. Lo vemos en muchos detalles. Por ejemplo, se ha señalado muchas veces como en el momento en que en el budismo se empiezan a hacer representaciones figuradas de Buda, los cánones estéticos recuerdan mucho los del arte griego. Y recientemente, por ejemplo, un autor chino que ha estudiado las relaciones en las influencias del mundo griego en el mundo de los Han, pues todos conocemos, además ahora está el tema de rabiosa actualidad porque hay una exposición en el Museo Arqueológico de Alicante sobre los Han. Y cuando hablamos de los Han, y esto lo van a entender mucho mejor, estamos hablando de los guerreros de Xi'an. Y todavía parece ser que hay un porcentaje muy bajo, cuando uno ve esas salas con cientos de guerreros,
Los chinos tienen para montar 400 exposiciones de guerreros Xian al mismo tiempo en todos los lugares del mundo. Tienen que salir muchos más. Bueno, pues el emperador que se hizo enterrar allí, esto es un tema, por supuesto, que ya es colateral, no vamos a entrar en ello, es Xi Huangdi, y él es el primero que no solamente unifica China después de esa época tan agitada que se conoce en los libros de historia como la época de los reinos combatientes, sino que empieza ya a interesarse por la conexión con esos mundos que se supone que están hacia Occidente. Los Han establecen relaciones con Partia, relaciones diplomáticas a fines del siglo II. Es cuando por primera vez una embajada china llega a Partia y una embajada Partia devuelve la visita a China. Pero se están beneficiando de los conocimientos que sobre Asia Central había traído este emisario Zhang Qian al que he hecho referencia antes. Y desde entonces las fuentes chinas empiezan a hablar de los países de Occidente. Y de hecho, en un momento en el que los territorios que configuran hoy el corredor de Gansu y parte de lo que hoy día es Xinjiang, en torno al desierto de Taklamakan, esos territorios van a formar una prefectura especial a la que las fuentes chinas dan la denominación de gobernador de los países de Occidente. Lo que pasa, y no quiero entrar en ello porque esto alargaría mucho, es que Taxing, el imperio romano en las fuentes chinas, y la China de los Han, nunca llegaron a tener un contacto directo. A través de las fuentes chinas sabemos que los chinos sabían muchas cosas del imperio romano, aunque muchas de ellas un poco desfiguradas. Pero solamente hasta la época de Marco Aurelio no tenemos noticias de un contacto directo cuando las fuentes chinas pues hablan de la llegada a la corte Han de una embajada enviada por un gobernador de un príncipe, un rey de Taxing, al que denominan Antun, y que algunos han identificado con Antonino Pío, o más posiblemente con Marco Aurelio. Lo que pasa es que esto también, yo he publicado recientemente un trabajo un poco sobre esta cuestión. Aquí la cuestión está en saber si esa embajada es una embajada oficial enviada por el emperador de Taxing. Por cierto, aclaración, Taxing en las fuentes chinas es la otra China. Es decir, nosotros somos el imperio chino, pero hay otra China, o sea, otro imperio tan fuerte como nosotros en el extremo occidente, del que nos llegan vagas noticias, pero durante mucho tiempo Persia, la Persia de los partos, fue un poco, digamos, la barrera que impidió llegar a un contacto directo entre Roma y China. Y las fuentes chinas dicen que precisamente esta embajada que llega allí y enviada por este, digamos, monarca de Taxing, Antun, habría sido el primer contacto, porque, dice, hasta entonces Partia había querido controlar directamente el comercio de la seda, del que se enriquecía a través de los peajes. Ya luego, a partir del siglo III, y con más frecuencia, cuando ya Bizancio es la heredera del Imperio Romano, los contactos son más frecuentes y las noticias sobre esos contactos también aparecen con más frecuencia en las fuentes respectivas de un lado y de otro. Bien, pido una... Perdón. Sí, yo quería hacer una reflexión. Me ha interesado muchísimo la charla del profesor Juan Francisco Rodríguez Neila. Y la reflexión que quería hacer es cómo hay algunos temas que es imposible tratarlos si no es de manera combinada entre un análisis de las fuentes y un análisis de las fuentes documentales y de las fuentes arqueológicas. Y voy a decir por qué.
Voy a decir por qué. Nosotros hemos tenido un proyecto en España, que yo creo que tú conoces, alguna vez hemos hablado de ello, sobre la ostricultura. Y por eso hemos estudiado las perlas. Hay un artículo publicado en el Journal of Maritime Archaeology sobre los hallazgos de joyería con perlas en la Hispania romana, en toda la Hispania romana, que acabo de mirar porque no me acordaba bien, y son 34 puntos, o sea, nada, prácticamente nada. Seda en Hispania que yo conozca no hay. Y si no tuviéramos las descripciones de Plinio, si no tuviéramos el papiro Muciris y otra, la documentación que has comentado, pues verdaderamente la interpretación que haríamos de este tema solamente a través de la evidencia material sería paupérrima, sería tremendamente pobre, ¿no? Con lo cual me ha gustado muchísimo por eso, porque es un ejemplo magistral de cómo el único Margaritarius, o sea, el único artesano de joyería documentado en Hispania, está en Mérida por una inscripción, por una. De manera que, sobre todo para los estudiantes, estos temas son tremendamente interesantes, pero tremendamente complicados. Porque a veces la arqueología es la que te da la pauta y a veces, como en el caso, sin la fuente literaria tendríamos un cuadro totalmente desdibujado respecto a la realidad. Y abundando en lo que tú comentas, lo mismo que tenemos únicamente ese Margaritarius en Mérida, toda esta exuberancia de joyas que se trasluce a través de estas inscripciones de donaciones a estatuas divinas, a lo largo de varios siglos, significó una circulación por comerciantes que vendrían del Mediterráneo oriental y llegaban. Bueno, Puteoli era un punto, digamos, de llegada de gran parte de este comercio, ¿no? Pero llegaban hasta los puertos de Hispania, y uno de ellos sería Malaca, pienso yo, y otro Gadet. En el caso de Malaca tenemos documentada una asociación de comerciantes sirios, pero también es un dato excepcional cuando debemos de suponer que la afluencia de negociadores que venían del Mediterráneo oriental hasta el Mediterráneo occidental debía de ser muy frecuente. Recuerdo, por ejemplo, la inscripción que está conservada en el Museo Británico de un sirio llamado Barates, que estaba comerciando en el Limes, en la zona del Limes en Britania. El nombre es sirio, incluso su inscripción, aunque parte está en latín, hay otra parte que está, digamos, en caracteres sirios. Y este comerciante, pues, comerciaba seda en aquella zona tan septentrional. Hay por ahí alguna fuente que se queja, también abundando un poco en esta perspectiva moralizante, de cómo hasta los soldados, ejemplo, digamos, de virilidad, de sobriedad, de fortaleza, también habían caído en el uso de vestiduras de seda. No olvidemos que los primeros romanos, al parecer, que vieron la seda, fueron los soldados de Craso en la batalla de Carrae, porque las banderas que llevaba la caballería parta, pues eran de seda y ondeaban al viento con un brillo que les deslumbró. Eso se puede ver en la vida de Craso de Plutarco. Bien, tenemos que respetar el horario, así que nos vamos a tomar un café ahora. Un aplauso para...